Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver el problema 4.17 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. El enunciado nos dice lo siguiente: de una curva vertical asimétrica se conoce la pendiente de entrada que es del 4%, la pendiente de salida que es del menos 3%, L1 que es de mi primera rama, L2 que es de mi segunda rama, que va a ser igual a 2 veces L1, la abscisa del PIB que es igual a K2 más 980 y la cota del PIB que es igual a 500 metros. Me pide calcular la longitud de la curva vertical tal que en la abscisa K3 más 000 la rasante tenga una diferencia de altura de 2.5 metros con respecto al PTB. Empecemos graficando nuestra curva. La pendiente de entrada es más 4, por tanto va a estar de subida. Y la pendiente de salida es menos 3, por tanto va a estar de bajada. Ahora voy a ubicar el PCB y el PTB de la curva. Si nos fijamos el enunciado, el L2 es 2 veces mayor al L1, por eso mi gráfica es la siguiente. El L2 es 2 veces mayor al L1. Entonces mi gráfica queda de esta manera. Ya teniendo los puntos PCB y PTB, voy a trazar mi curva, ¿no? Esta es mi curva. ¿Qué otro dato más puedo rescatar? Pues la abscisa del punto PIB y la cota de este mismo punto. Estos son todos los datos que me proporciona el problema. Ahora vamos a empezar a hacer los cálculos. Para poder hallar la longitud de curva vertical, bueno, esa longitud de curva es la sumatoria entre L1 y el L2, ¿no? Es toda esta longitud. Para poder hallar esta curva, me da estos datos el problema. Primero voy a representar estos datos en la curva. Me dice que en la abscisa K3 más 000, primero ubico esta abscisa, ¿dónde va a estar? Si la abscisa de mi punto PIB es de K2 más 980, por tanto esa abscisa se va a encontrar en esta zona, ¿no? En algún punto de esta zona. Yo estoy suponiendo que está acá, el K3 más 000. Y también me está mencionando que la rasante, es decir, el punto que hay acá, este punto de acá, va a tener una diferencia de altura de 2.5 metros con respecto al punto PTB. Entonces, eso lo estoy representando acá. Este es la rasante en la abscisa y esta rasante con mi punto PTB va a tener una diferencia de altura de 2.5 metros, ¿no? Eso es lo que me menciona el problema. En la abscisa K3 más 0,0, justo en la rasante va a tener una diferencia de altura de 2.5 con respecto al PTB. Ya hemos representado lo que nos menciona el problema. Ahora empecemos a hacer los cálculos. Si yo quiero analizar cualquier punto en una curva, recuerden que también debo conocer el punto A', que es el punto que se encuentra por encima de la curva sobre la tangente. Y también debo conocer esta distancia y, que es la distancia que hay entre el punto A y el punto A'. Y otro de los datos que debo conocer es la distancia X, que se mide a partir del PTB hacia mi punto de análisis. Empiezo calculando las pendientes de entrada y de salida, pero estos datos ya los conozco. Mi pendiente de entrada es más 4% y la pendiente de salida es menos 3%. Ahora calculo la diferencia algebraica, que va a ser igual a m menos n. Reemplazo, me da un resultado de 7%. Con esto ahora voy a calcular la externa.
Cuando resuelvan problemas de curvas asimétricas, siempre van a tener que calcular este valor de la externa. Siempre es necesario, porque todas las fórmulas, casi todas las fórmulas de las curvas asimétricas están en función de la externa. Por eso es importante calcular este valor. Entonces la externa lo voy a calcular haciendo uso de su fórmula. Y la fórmula para la externa es igual a I por L1 por L2 dividido entre 2 por la longitud vertical. Y esta longitud vertical es la sumatoria entre L1 y L2. Reemplazo sus valores y queda de la siguiente manera. El valor de I no tiene que estar en porcentaje, recuerden eso. Y el valor de L2, recordemos que es igual a 2 veces L1. Eso es lo que he reemplazado acá. Lo mismo abajo. El valor de la longitud vertical es la sumatoria entre L1 más L2. Y L2 es 2 veces L1. No, acá ya estoy reemplazando todo eso. Y haciendo operaciones llego a esto, que mi externa es igual a 0.07 dividido entre 3 por L1. Entonces la externa está en función de mi longitud 1. Ya tengo ese elemento de la curva. Ahora voy a calcular la posición horizontal del punto A, es decir, esta distancia X. A esto se lo llama posición horizontal. ¿Y cómo puedo calcular este valor? Pues de la siguiente manera. Esta distancia de acá es L2. L2 menos B me va a dar X. No solo es la resta entre L2 menos 20. Eso está acá, ¿no? X es igual a L2 menos 20. Pero L2 es igual a 2 por L1. Ahora mi valor de X también está en función de L1. Ahora voy a calcular la cota en mi punto A'. No, justo en este punto voy a calcular la cota. Y para esto yo voy a partir de mi punto P y B, que es el punto que yo conozco su cota, que es de 500 metros. Y mi fórmula queda de la siguiente manera. Mi cota en mi punto A' va a ser igual a mi cota en mi punto P y B menos, ya que estoy bajando para llegar a mi punto A', menos la pendiente por la distancia horizontal entre estos dos puntos, que es igual a 20 metros. ¿Y de dónde saca estos 20 metros? Solo es la resta de sus abscisas. Reemplazando me da un resultado de 499.4 metros. Y les vuelvo a recordar que cuando reemplacen el valor de la pendiente no tiene que estar en porcentaje. Ya hemos obtenido la cota en A'. Ahora voy a calcular la cota en mi punto PTB. Y para esto yo voy a partir de la misma manera de mi punto P y B. Y mi fórmula queda de la siguiente manera. La cota en mi punto PTB va a ser igual a la cota en mi punto P y B menos, ya que estoy bajando para llegar hacia mi punto PTB, menos la pendiente por la longitud horizontal entre esos dos puntos. Y la longitud horizontal entre estos dos puntos es L2, ¿no? Por eso está aquí L2. Reemplazando llego a este resultado. El valor de N no tiene que estar en porcentaje y el valor de L2 es 2 por L1. Y llego a este resultado, que mi cota en mi punto PTB va a ser igual a 500 menos 0.06 por L1. Está en función de la longitud 1. Todas estas están en función a la longitud 1. Ahora voy a calcular la cota en mi punto A. Y la cota en mi punto A va a ser igual a la cota en mi punto PTB, que lo acabo de calcular, más este dato que me dio el problema de 2.5 metros. Y tengo que subir esos 2.5 metros para poder hallar la cota en mi punto A. Por eso lo estoy sumando acá. Reemplazando llego a este resultado, que la cota en A va a ser igual
a 502.5 menos 0.06 por L1. Igual está en función a L1. Ahora voy a calcular la corrección de pendiente, es decir, esta distancia Y o la altura Y. ¿De qué manera? Voy a restar la cota en A' y la cota en A. Restando estas dos puedo hallar el valor de Y. Reemplazo y llego a este resultado, que el valor de Y va a ser igual a menos 3.1 más 0.06 por L1. Igual el valor de Y está en función de L1. Una vez encontrado Y, ahora vamos a calcular recién la longitud de mi curva vertical. Y para esto yo voy a utilizar la fórmula que se usa para hallar Y, ¿no? Ya que este valor yo lo he calculado solo utilizando las cotas de estos puntos. Pero esta distancia tiene su fórmula para ser calculada. Y la fórmula es la siguiente, que Y es igual a la externa por X, esta distancia de acá, X, dividido entre la longitud del tramo en el que se encuentra mi punto, que es L2. Y todo eso elevado al cuadrado. En esta fórmula yo voy a reemplazar todos los valores. Tengo el valor de Y, tengo el valor de la externa que está acá arriba, tengo el valor de X que se encuentra acá y también L2 que es igual a 2 por L1. Y así todo va a estar en función a L1. Y si observamos bien acá, solo como incógnita tenemos L1. Entonces, utilizando la función solver de las calculadoras, llego al siguiente resultado, que L1 es igual a 72.694 metros. Como ya conozco L1, voy a poder calcular L2. Y L2 es igual a 2 por L1. Reemplazando acá me da un resultado de 145.388 metros. Aún no he calculado la longitud vertical. Estos solo son los valores de mi L1 y L2. Y la longitud vertical va a ser la sumatoria de ambas longitudes. Entonces reemplazando me da un resultado de 218.082 metros. Este es el valor de la longitud vertical de mi curva asimétrica. Con esto hemos concluido el problema 4.17. Les invito a que se suscriban a mi canal y estar al tanto de los próximos videos que iré subiendo cada semana, en la que resuelvo los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Si tienes alguna duda de alguno de los anteriores videos que ya he subido, házmelo saber en los comentarios y yo te voy a responder lo más antes posible. Muchas gracias por ver el video y será hasta otra oportunidad.